Hermanos, hoy me toca hablar de la palabra de Dios y quiero compartir un tema en este día, pero quiero hacer un mensaje estudio, así que cojan papeles, tomen lápiz, porque una cosa sí yo hago es que cito mucha Biblia. No voy a decir nunca nada que no tenga soporte bíblico y me gusta dárselo con 2 o 3 textos bíblicos para que se le afirme la fe y usted se apasione con la palabra de Dios. Hoy voy a hablar de un tema que a lo mejor para muchos dirá, bueno, pero eso han hablado muchas veces. No importa. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice el apóstol Pablo, por tanto, no dejaré de amonestarlo, aunque vosotros estéis edificados de la verdad presente. Nosotros nunca terminamos de aprender. Somos alumnos en proceso y discípulos en formación, que todo el tiempo estamos aprendiendo. Amén. Nunca nos lo sabemos todo, porque Dios cada día con una misma palabra trae diferente información que edifica nuestras vidas. El apóstol Pablo, siendo un hombre bien conocedor de la ley y habiendo estado en la vivencia de su ministerio, le escribió a los Filipenses, capítulo 3, versos 13, 14 y 15. Dice la Biblia, porque yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que yo prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que ninguno de los que estamos aquí, no importa el título que tenga, ha culminado con la tarea. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la palabra de Dios como una prioridad en nuestras vidas. Y con esto quiero explicarle de que usted a lo mejor ha oído mucho hablar de ese tema. Ese tema a mí me apasiona y el Señor lo puso en mi corazón. Usted se habrá dado cuenta que la iglesia está tomando un rumbo hacia la reformación de la doctrina, no reformarla, sino renovar la doctrina de la iglesia. Yo estuve durante 3 semanas dando el estudio bíblico sobre la obediencia del cristiano, y la pastora ha estado hablando sobre el tema de la cruz del Calvario, el sacrificio de la cruz del Calvario, y el pastor estuvo el viernes hablando de lo que significa el sacrificio de Cristo y la predicación del evangelio. Cuando comparó la serpiente que fue levantada en el desierto, haciendo una comparación, así como Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La semana antepasada del viernes el pastor estuvo hablando sobre los dones espirituales, que tienen que ser parte de nuestra vida, y nosotros pedirle a Dios cada día, cada momento, decirle, Señor, ayúdame a desarrollar el don que tú has puesto en mi vida, porque hay mucha gente que Dios le ha puesto dones y lo han congelado, lo han encerrado y no están haciendo nada. Y cada don que Dios pone, quiero para decir, hermano, que Dios no le puso a nadie, lo dejó sin nada, ni siquiera a los inconversos, porque a los inconversos le dio talento, a los inconversos le dio habilidades. Dios es lo que nos da, es dones en el Espíritu. Amén. Vamos a trabajar con eso. Vamos a la Biblia en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, añade bendición a tu palabra, Señor, y que ellas sean para nosotros, para mí principalmente, de edificación, de instrucción, de enseñanza y de corrección. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos esté ministrando a todos, porque todos te necesitamos. Y necesitamos, Señor, conocerte más para servirte mejor. Señor, para que podamos cambiar, Dios mío, todas las cosas que tenemos que a ti no te agradan. Que todo lo que emprendamos, hagamos, esté basado en los principios de tu palabra, y que te glorifique y que te honren, y que hablen de nuestra relación contigo.
Señor, que no seamos unos religiosos más, sino, Señor, hombres y mujeres con una relación con Cristo. En el nombre de Jesús establezco el orden tuyo en esta hora. Establezco tu propósito divino. Señor, tu plan perfecto lo declaro en este lugar. Que tú ministres en el nombre de Jesús. Satanás, cancelo tu agenda y tu diseño perverso. Yo declaro libertad en cada vida en esta hora. Yo declaro restauración. Yo declaro vida en el Espíritu. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú restaurarás vida en esta hora. Señor, y que no vamos a salir de la misma manera que entramos. Señor, porque yo sé que tú pondrás la palabra perfecta de acuerdo a la necesidad de cada uno en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas. Amado, la Biblia no fue inspirada por seres humanos comunes, ni tampoco extraordinarios. La Biblia fue inspirada única y exclusivamente con la boca de Dios. Y ellas están exentas de errores. Esas escrituras inspiradas que tenemos aquí nosotros en este libro y que ministramos con ella, estas palabras son infalibles, incuestionables, son irrefutables. Y esa es la razón por la cual nosotros la proclamamos con la autoridad, porque son verdades absolutas, no son verdades relativas. Y cuando digo que son verdades absolutas es porque son irrefutables. Y desde la fundación del mundo hasta hoy, diferentes personalidades han tratado de desacreditar la Biblia, de tirarla por el piso, de pisotearla, y hasta ahora ninguno ha podido lograrlo. Porque es la palabra de Dios. Y los que han chocado con ella, han chocado con la piedra y han quedado desmenuzados. Yo puedo decirle que en todo el tiempo que he leído, he visto muchos hombres intelectuales, científicos, que al final de sus días han tenido que declarar que Jesucristo es Dios y Señor. Y uno de ellos, en su muerte, dijo, de tanto que habló de Jesús, dijo, Galileo me ha vencido. De ahí, hermanos, que la Biblia dice en el libro de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21. Y antes quiero decirte, hermano, la palabra de Dios no es una verdad relativa. Porque una verdad relativa es rebatible. Y es puesta en duda porque una verdad absoluta es irrebatible. El único que tiene una verdad absoluta se llama el Señor Jesucristo. Amén. Eso debe darnos satisfacción de que no le servimos a Dios, ni tampoco de que no le servimos a los hombres, sino que le servimos a un Dios vivo, real. Amén. Y la misma, esa escritura, corroboran sobre la inspiración y la veracidad de las escrituras, declarando que son útiles y que son poderosas. No hemos encontrado hasta el día de hoy ningún libro que sea capaz de corregir al hombre, de instruirlo en justicia, de enseñarlo a fin de que sea un hombre perfecto, útil para toda buena obra. Usted me podrá decir a mí, amado hermano Daniel, yo conozco libros que son de enseñanza, sí, pero de enseñanza secular. Total, al final se pierde. Porque grandes hombres de Dios, grandes hombres en el mundo secular han escrito libros importantísimos. Hablamos del álgebra, hablamos de la trigonometría, hablamos de la geometría, de la química, de la biología. Podemos hablar de toda la ciencia del conocimiento, de bien saber, y han hecho libros famosísimos.
libros de literatura grandísimos que en cierto modo han edificado y han corregido cierta conducta de los hombres que la han leído, porque yo he leído bastante de ellos. Pero no he encontrado ningún otro libro que sea capaz de transformar la vida de un ser humano a la manera como lo hacen las Escrituras. Porque la Biblia es la verdad de Dios. La Biblia dice, que la palabra de Dios es como la lluvia y como la nieve que cae. Es irrefutable. Cuando dice que es irrefutable, la compara con la caída de la nieve y la caída de la lluvia. Y el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 10 y 11, la Biblia dice que así como desciende la lluvia y desciende la nieve a la tierra y la empapa y produce fruto, y no vuelve atrás, sino que antes le da semilla al que siembra y pan al que come. El Señor dice, así es mi palabra, en el verso 11. Así es mi palabra que sale de mi boca, que no retornará atrás vacía, sino que hará el efecto para el cual yo lo envío. Y no me pregunte cuál es el efecto, porque puede hacer varios efectos. Puede juntarse todos los ejércitos del mundo, el más poderoso, y nunca podrán detener el propósito de Dios cuando lanza una palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios siempre van a terminar cumpliendo su propósito por encima de lo que quieran todos los hombres, no importa lo poderosos que sean. Por eso es que nosotros debemos amar la palabra de Dios. No podemos tenerla como un amuleto en la casa. Tenemos que nutrirnos con ella. Por eso es que debemos ocuparnos en leerla, en creerle y prestarle atención. En la iglesia hay demasiada gente que leen la Biblia apenas cuando llegan a la iglesia. Y llegan a su casa y la ponen en la mesita de noche porque piensan que ahí tienen poder. La Biblia sin creencia, pueden hablar donde quiera. Hablen en el Salmo 91, en el Salmo 121, habla donde quiera, pero eso no tiene ninguna función. Porque la palabra tiene función cuando usted la lee y le cree a Dios y le obedece también. Amén. De ahí que como buenos cristianos, como buenos creyentes, tenemos el deber de proclamarla, de publicarla y de enseñarla. Porque estamos plenamente seguros y no hay ningún tipo de equivocación de que harán el efecto sobre los oyentes, quieran o no. La reciban o no, harán un efecto en su corazón. Porque hay mucha gente que se hace los chivos locos, pero mentira, que están oyendo. Se hace lo desentendido, usted lo ve y que no me interesa, sí. Pero cuando esas palabras entran, van como misiles para adentro. Por eso es que yo no dejo de predicar. No quiere, te predico aunque no quiera. Oye, o si no, lárgate de ahí. Porque ellas tienen un efecto de salvación o un efecto de condenación. Siempre harán el propósito de Dios para que nadie tenga excusa. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 12 verso 48, Jesucristo dijo, la palabra que yo he hablado hoy, eso es lo que me encanta y me gusta, que nadie se va a escapar. Esa misma palabra que yo he hablado, y eso encierra toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa misma palabra le van a juzgar mañana a mí y a usted. Porque no se va a pasar por inocente al que haya escuchado la palabra de Dios. Yo siempre le digo al que le predico, el haberme escuchado te metiste en un gran revolú. Te metiste en un problema.
Porque esa palabra que recibiste hoy y no la creíste, te van a servir de condenación porque no tendrá excusa. Y si los inconversos que no conocen a Dios, que simplemente la oyen y hace su efecto, ¿cuánto más no será en los creyentes del Señor, en los que han profesado la fe, en los que han visto el milagro de Dios? ¿Cuánto efecto más devastador hará en lo que se hacen el oído sordo? Sí, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que se han hecho, se han puesto tapones para no oír. Y no podemos hacer eso, hermano. Tenemos un compromiso. Nuestro deber como cristianos es predicar el evangelio. A nosotros y a usted y a mí no nos han mandado a arrepentir a nadie porque no podemos. Ese es nuestro deber, es predicar el evangelio. Porque tiene un efecto. El papel le toca al Espíritu Santo, que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 16 verso 8, que Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero para que el Espíritu Santo pueda administrar y convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio, hay que predicar el evangelio. Aunque el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera. Porque en este día voy a decirte a ti que hasta que los que nunca han oído el evangelio tendrán sus problemas. No importa dónde estén. Para que sepan el pie de donde estamos parados. Y la palabra de Dios me he propuesto predicarla por encima de todo. Se sienta bien alguien o no se sienta bien. Se moleste conmigo o no se moleste. Porque mi propósito no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y ese debe ser el papel suyo como cristiano. Amén. Simplemente lo único que tenemos que hacer es predicarlo. El Espíritu Santo hará el trabajo que usted y yo no podemos hacer. Que tenemos que esforzarlo, sí. Porque eso fue lo que Jesucristo dice en el libro de Lucas 13:23. Dice, esfuérzalo a que entren. Y en el 14:24 dice, hasta que se llene mi casa. Y en el libro de Judas 22 dice, y a uno arrebatarlo del fuego, convencedlo. Hay gente que están tan atados que usted tiene que agarrarlo por la mano, camine. Porque usted no tiene decisión propia, camine. Hay gente que el diablo lo inhabilita de una manera tal que hay que conducirlo. Y yo tengo testimonio de gente que le he predicado que él va a agarrar por la mano, ponga su mano en el pecho y repita conmigo. Porque ya veo que el diablo lo tiene como una marioneta. Y los pobres infelices necesitan ayuda. Y hoy son buenos cristianos, mejores predicadores que yo, son pastores. Y alabo a Dios por eso. Amén. Que no debemos obligarlo, eso es verdad. No debemos obligar a nadie. Pero sí persuadirlo. Y use la palabra de Dios, no use técnicas humanas. Use la palabra de Dios. Hermano, una de las cosas por qué hablo de la palabra de Dios es porque a mí me han dado resultados. Cuando yo le hablo al diablo no ando con oraciones diplomáticas. Porque hay gente que anda con mucha diplomacia. ¿Cómo usted le va a andar con diplomacia al diablo? Háblele de frente. Y cítele la palabra de Dios. Apréndase y cítelasela de frente. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Vamos a verla. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Es la mente de Dios revelada a los hombres por medio del Espíritu Santo. Son sus pensamientos y deseos para con nuestras vidas. Es una simiente que una vez plantada, predicada, anunciada y enseñada inequívocamente producirán fruto. Si esto es el pensamiento de Dios, si esto es la mente de Dios, si ese es el propósito de Dios para con mi vida, ¿cómo no es de creerle? ¿Cómo puedo poner en duda lo que Dios dice aquí? Es hacerle a Él mentiroso.
Y la incredulidad es un pecado, aunque usted no lo crea. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La palabra de Dios es una base, es una semilla, es una simiente de convicción. No puede haber convicción en ningún ser humano si no existe una palabra plantada en el corazón de un ser humano. Jamás. Porque lo único que convence al ser humano de su condición de pecado es el Espíritu Santo a través de una palabra ministrada. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, verso 22. Dice Jesús: si yo no hubiera venido, todo el mundo tuviera excusa por sus pecados. Pero como yo he venido y he hablado mi palabra, dice, nadie tiene excusa. Es decir, que la palabra de Dios te va a traer convicción de la condición espiritual en la que tú y yo estamos. Es la única que puede traernos la convicción del sacrificio en la cruz del Calvario. Porque el sacrificio de la cruz del Calvario en una mente humana es inaceptable. Pero nosotros sí sabemos que el sacrificio de la cruz fue perfecto y no a los demonios, a nosotros. Porque para ellos fue una desgracia. Para nosotros es salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí que Jesucristo asienta y hace énfasis en que los principios básicos de la revelación de las Escrituras trae una gran responsabilidad. Eso fue lo que yo le dije ahorita. El oír la palabra de Dios te hace responsable. Y te pone entre la espada y la pared. O obedece o la desobedece. De ahí que debemos cultivar la palabra de Dios. Porque lo único que va a ir restaurando y santificando nuestras vidas es el conocimiento de la palabra de Dios. Nadie puede decir que ama a un Dios que no conoce a través de las Escrituras. No tendrá la libertad de orar en el Espíritu porque no conoce la palabra de Dios. No podrá adorar en la dimensión que Dios demanda en un solo espíritu si no hay una práctica continua cultivando el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos adoradores que adoran simplemente en su humanidad. Y por eso hay muchos predicadores que predican en su humanidad y con su conocimiento teológico, que son más letras muertas que otra cosa. Un intercesor que no conozca a profundidad la palabra de Dios, es imposible interceder. ¿A quién le va a obedecer? Y hay que en esta tarde a ti te digo, intercesor, necesita tener una convicción profunda de lo que es el sacrificio de la cruz y que en él hay poder, porque yo un día me paré delante del trono, delante de la cruz del Calvario. Y yo sé que hay poder, yo sé que hay autoridad porque lo he vivido. No estoy hablando por hablar, sino vivencia. Cuando mi esposa se vio en los momentos más difíciles, me paré así y le dije, Señor, estoy ante la cruz. Y comencé a clamar a Dios. Y comencé a demandar la palabra de Dios y la promesa nuestra. Y yo sé, estoy seguro que esa oración llegó al mismo trono de la gracia. Es por eso que usted y yo debemos cultivar la palabra, porque a Dios se le demanda con la palabra que Él promete, con su promesa. Háblele con esa palabra. Usted no puede sugestionar a Dios, pero debe recordar la promesa que Dios tiene para su vida, para sus hijos, para su familia. Pero también tiene que recordarle al diablo su destino. Y que nosotros hay poder y autoridad no por nuestra fuerza, no por nuestro intelecto, no por los conocimientos bíblicos, sino por el que está en nosotros. Pero cítele la Biblia. El éxito de Jesucristo en la cruz del Calvario fue que le dijo al diablo, escrito está. No le dijo dónde estaba porque no estaba organizada la Biblia.
Pero lo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en todas sus tentaciones le citó la Biblia. Cítele al diablo la Biblia, cítesela. Y comience a afirmar su corazón y hablarle al mundo de la tiniebla de que Dios sobre nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no debemos acostumbrarnos a vivir de las oraciones de otros. Porque tú tienes tu relación. Es verdad que puedo interceder por ti o por cualquier hermano, o otro hermano por otro hermano, pero la que tiene más eficacia y más poder es la que tú haces confiado en que Dios te puede contestar. Sea bendito el nombre del Señor. Hay mucha gente que nomás todo el tiempo vive: oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Oh, y el Dios tuyo no es el Dios mío. Claro que sí. Claro que sí. Yo he tenido que hablarle al diablo de frente. Te conozco, diablo. Te conozco, pichoncito, te conozco. Y aquí hay muchos evangélicos que le tienen miedo al diablo. Y entonces, ¿a qué Dios le sirve? Demasiada gente que le tienen pusilánimes y cobardes. La Biblia dice: forzaos, sé valiente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la promesa de Dios. Yo recuerdo que, mire, hubo un momento que me apareció uno de esos pichones en lo que se llama guerra espiritual, en revancha. Y cuando veo esa cosa tan rara que está, humanamente cualquiera se asusta, porque no puede uno decir que no, porque usted está lidiando con algo que no es natural. Y de repente agarro y me pongo, y cuando veo, me arropo, Dios mío. Pero de repente se me metió, oiga, el poderoso de Israel adentro. Y cuando se me metió el poderoso de Israel, me levanté y me le puse de frente y digo: te conozco, Satanás. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará, ninguna lengua que se levante en el juicio. Simplemente es falta de conocimiento bíblico y de usar la espada del Espíritu, que era, oiga, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Está usted utilizando la espada del Espíritu o está usando su propia espada y su propio conocimiento? Hay que comenzar a usar las armas que Dios ha dispuesto para usted y por mí, para que podamos pelear la batalla que tenemos por delante. Y la Biblia es el primer instrumento de guerra. A su nombre sea la gloria. Sus palabras y sus obras revelan la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la Biblia, revelando la voluntad de Dios. Y usted y yo seguimos haciendo la voluntad nuestra. Y queremos tener vida abundante. ¿Cómo la vamos a tener si andamos en desobediencia? Si estamos andando como usted y yo nos da la gana. Y después, cuando el diablo nos tiene hecho un desastre, queremos venir entonces a pedir que ore. No, el culpable eres tú, abriste una puerta. La palabra de Dios revelan la promesa, la voluntad de Dios, pero también revelan la pecaminosidad de los seres humanos. Las revelan. La palabra de Dios, cuando la Biblia dice no adulterarás, tú eres adúltero, la Biblia te está condenando que eres un adúltero, y si no te arrepientes el diablo te va a llevar. La Biblia dice, cuando la Biblia te revela la pecaminosidad de los hombres, cuando dice si tú eres un calumniador y no te arrepientes, prepárate. Nos condena la Biblia. No es Dios, es la palabra que da vida y te da muerte. Es la palabra la que determina si te va a salvar o te va a perder. Por eso es que te hay que aferrarte a ella. Y hay gente que se aferra más a los líderes que a Dios. Su vida depende de un líder. La vida del ser humano, del cristiano, tiene que depender de Dios y de su palabra. Porque a la postre el líder tiene que dar su cuenta y tú tienes que dar la tuya.
Yo tengo 33 años en el Evangelio y nunca he dependido de ningún líder. Lo amo, lo respeto, lo quiero, le doy toda la protección, pero mi relación personal es con Cristo. Y he visto pasar cosas en iglesias, porque las iglesias ahora tienen muchísimos problemas, y nosotros no escapamos a ellas. Pero debemos acostumbrarnos a tener una viva relación con Dios, no con los hombres. Por eso es que cuando cayó Jimmy Swaggart, el montón de evangélicos se fueron al mundo, porque su vida dependía de ese líder. Es un buen líder, y lo fue, y lo es. Pero mi vida no podía depender, me dolió cuando ocurrió eso. Oré por él y dije: Señor, dale la oportunidad nuevamente de predicar el evangelio, y me gocé cuando lo vi por la televisión. Pero su caída me dolió, pero no afectó mi relación con Dios. Hay muchísimos cristianos dentro de las iglesias que la relación de ellos depende de la relación con un líder, sea del que está afuera o el que se fue, el que se queda o quien sea. Y el cristiano no puede seguir viviendo con esa actitud incorrecta, porque lo que termina dañando su relación con Dios, porque eso se llama idolatría. A su nombre sea la gloria. La humanidad no tiene excusa, debido a que gentiles y judíos por igual se unieron para aborrecer y crucificar al Cristo de la gloria. Por eso quedaron todos bajo pecado, bajo culpa, bajo responsabilidad. Y hablando de que la palabra es la que debe convencernos y darnos una convicción correcta de lo que es el evangelio, vamos a ir lo que dice el apóstol Pablo. Y me gusta porque ese libro de los Romanos le pone la tapa al pomo a un sistema religioso y filosófico. La Biblia dice en el capítulo 1, verso 18, verso 1, 18, 19, 20. Dice la Biblia: porque la ira de Dios, Romanos 1, 18, 19, 20. Dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos por la impiedad de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Eso es lo que hay, eso es lo que más hay dentro del conglomerado de las iglesias. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Y la justicia de Dios nadie puede detenerla, porque Él es Dios y Él es soberano. El verso 20, el verso 19 dice: porque de lo que Dios se conoce no es manifiesto, pues Dios lo manifestó a través de las cosas invisibles, de las que usted y yo no podemos ver, y de la visible y de su eterno poder y de su deidad, siendo hecha por las cosas que vemos, razón por la cual nadie tiene excusa delante de Dios. ¿Se da usted cuenta? Cada vez que usted abre sus ojos y mira a su alrededor, ver la grandeza de nuestro Dios. Nadie puede decir que los hombres hicieron esa naturaleza tan perfecta. ¿Por qué no atribuirle gloria al creador de todas esas cosas? ¿Por qué no reconocerlo como el único Dios, honrarle y servirle y serle fiel por encima de la guerra que tenemos en nuestro cuerpo, la naturaleza pecaminosa? Porque podemos vencerla, no con nuestra fuerza, sino con el que está adentro de nosotros. Amén. Siendo manifiesta por la cosa hecha. ¿La ha visto usted? Claro que sí. ¿Quién no la ha visto? Nadie tiene excusa. El capítulo 2, en el versículo 5 dice el apóstol Pablo a los romanos, porque le dio bastante duro: por tu corazón no arrepentido atesora ira, para la ira para el día del juicio de Dios. O sea, hay una acumulación de ira para todo aquel que no se arrepiente, sea afuera o sea adentro. Acumula ira
para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. De ahí que usted y yo tenemos que darnos cuenta qué hacemos, qué decimos y qué dejamos de hacer. Hay gente que son muy listos para hablar. Recuérdese lo que dice la Biblia en Santiago 1:22, que seamos prontos para oír. En el 19, pronto para oír, lento para hablar y tardo en enojarse. Hablar menos y oír más. Porque en el mucho hablar nos falta pecado. Y en el mucho hablar hay mucha metida de pata. Meten las dos patas de un zapato. Y dice, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me pasó tal cosa? No, abriste la puerta. Tienen que cerrársela al diablo entre la cara ahora. En el capítulo 2, verso 12, verso 13, 14 y 15. Dice Pablo a los romanos, porque todo lo que bajo la ley viven, bajo la ley serán juzgados. Y todos los que sin ley viven, también sin ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de la ley. Estos son justificados ante Dios. El verso siguiente dice, y nosotros los gentiles, que por naturaleza no tenemos ley, pero se hace ley en nosotros, la propia ley, juzgándonos o acusándonos nuestros propios razonamientos. ¿Usted entendió? El que nunca ha oído la palabra de Dios, lo van a juzgar sus propios razonamientos y su propia conciencia. ¿Me entendieron? Pregunte, ¿quién le dijo a Adán y Eva que pecaron si no tenían ley? ¿Quién lo juzgó? ¿Quién lo acusó? La conciencia de ellos. ¿Usted piensa que Dios hizo un disparate cuando le puso a un ser humano en el espíritu, le puso la conciencia, su mente y su intuición? Eso es para relacionarse con Dios. Y en su alma le puso las emociones para identificarse consigo mismo. ¿Usted piensa que Dios es un disparatoso? Él sabe lo que hizo. Y le puso en el cuerpo estas dos lumbreras y estos dos oídos, que por ahí que entra la mayor parte, no entran todos los problemas, no la mayor parte, no, todo por ahí es que entra, pero son los oídos. Y le puso un olfato y le puso un oído, y le puso una boca y le puso un tacto para identificarse con el mundo exterior. Dios hizo algo perfecto para que el día que él tuviera que juzgar con justo juicio. Y al que una persona no haya conocido a Dios, nunca se le haya predicado a Dios, le va a pedir cuenta también. Y si eso es a lo que nunca han oído, ¿cuánto más no será usted y yo? Hágase la pregunta, hágase una mirada introspectiva. Si la justicia de Dios es tan perfecta, que lo hizo todo perfecto para actuar con justicia, ¿qué no hará con usted y conmigo que tanto hemos oído la palabra de Dios y seguimos con una actitud que desagrada a Dios? Se nos puede tener pena. Tenemos que hacer un esfuerzo en tener una buena relación. La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios es imposible reconocer, tener una fe salvadora. La palabra de Dios te trae convicción, te da una semilla de fe. Y esa fe es una fe salvadora, no es una fe sanadora. Cuando la Biblia dice en el libro de los Romanos capítulo 10 verso 17, así que la fe es por el oír
y por el oír, por la palabra de Dios. Lo que está demandando es que tú tienes que ocuparte de leer las Escrituras, de ocuparte de leer la Biblia, antes de ocuparte de ver tanto internet, tanta televisión, y te ocupa más de las cuestiones sociales que de Dios. Te satisface mejor andar con un inconverso para que te transmita su conducta y su actitud, y por eso termina mucha gente hablando como los inconversos dentro de la iglesia, hablando y actuando como los inconversos. Es tiempo de estar jugando a la religión y hay que arrepentirse de todo corazón. Así que la fe por el oír. La fe viene cuando los hombres oyen la predicación del Evangelio sobre la persona de Jesucristo. No es tan solo oír, porque hay muchos que oyen pesadamente, dice las Escrituras. Tenemos que escuchar a Dios con el corazón. Tenemos que escuchar a Dios cuando nos habla por los diferentes medios. Nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra disposición de escuchar a Dios para hacer su voluntad. Así que el asunto no es oír, también tiene que escuchar con el corazón. Hay gente que oye, pero oye pesadamente. Y a veces oye mal y tergiversa las cosas. Porque hay un corazón también predispuesto para dañar a otros. Bendito sea el nombre del Señor. La predicación del Evangelio es el instrumento ordinario de la salvación. Y la fe en Jesucristo es el resultado de oír la palabra de Dios. Así que ocupémonos en leer las Escrituras. No la tenga en su casa como un amuleto. No la tenga en la mesita de noche ni en el gavetero. No la ponga tampoco en la mesa cuando llega a tu casa. Ocupa tiempo en leer las Escrituras, porque con ellas puede ayudarte a ti y ayudar a tus hijos, instruir tus hijos. Porque con sabiduría humana y con estrategias humanas no podrás conducir tus hijos, ni tampoco podrás conducirte tú. En el tiempo del Evangelio en que tengo y crié hijos, a todos los criamos conforme a la palabra de Dios. Y fui drástico, y tuve también que pedirle perdón a mis hijos, porque era drástico exigente. Y hacíamos estudio bíblico en la casa, y le dimos formación bíblica a nuestros hijos. Así que yo no tengo, si alguno se zafa del Evangelio, son su problema. Porque tienen que darle cuenta ellos a Dios, pero no lo voy a dar cuenta yo. Hay muchos padres que van a tener que dar cuenta a Dios. Van a tener que darle cuenta a Dios por la manera como educan sus hijos, que lo están educando de la manera que ellos quieren. Y después andan buscando psicólogos, como que el psicólogo puede enderezar el desorden que tienen adentro. Y el desorden que tienen adentro es culpa de los padres indulgentes. Y de los padres que son demasiado consentidores. Y van a terminar construyendo monstruos y terroristas. Y usted y yo tenemos que educar hijos para que sean útiles para Dios. Lo primero que yo hago con la nieta que tengo, esa ya le he embarrado con aceite un montón de veces. Y declaro y anulo, digo, Señor, Satanás, cancelo tu agenda en contra de esa muchacha. Yo declaro que será una pastora, una ministra, una adoradora, una mujer útil en la mano de Dios. Y declaro que toda mi descendencia que no la conozca te tienen que servir. Y comienzo a reprender los espíritus generacionales que puedan venir de los núcleos de nuestros antepasados. Porque hay gente que tampoco cree en eso. De eso vamos a estar hablando luego cuando Dios me lo permita. Porque necesitamos conocer las armas de guerra para derrotar al enemigo. Porque si no conocemos las estrategias del enemigo, el diablo nos gana la ventaja, y por eso es que le gana la ventaja a muchos. La palabra es una semilla, es una simiente de oración contestada. Una gente que no lea la Biblia, ¿cómo puede pretender que Dios va a contestar? ¿Sobre qué? Que le diga, excelentísimo Dios, diplomacia. Él es el excelentísimo, claro que sí que lo es. Nadie puede decir que no, sí lo es. Pero Dios quiere que tú le hables las cosas claras de frente y con la palabra de Dios. Eso no fue lo que nos enseñó la pastora Marlene, claro que sí.
Hace tiempo que vengo usando esa. En mi casa yo pronuncio y declaro los nombres de Jesús y lo de Jehová Dios y declaro en el nombre de Jesús. Y cuando digo, hablo, oro, digo, la Biblia dice. Porque una oración, la efectividad de una oración no lo determina el tiempo y la hora. Y mucha gente dura 4, 3, 35, 40 minutos orando y al final ¿qué? Dure 5, pero diga la verdad y reprenda al diablo para que se tenga que ir. En el nombre de Jesús. La Biblia dice, como la palabra como una simiente de oración contestada, una semilla, una base. En el libro de Juan capítulo 7, verso 7, Jesucristo dice, si permaneciereis en mí, oiga lo que dice primero, si permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo, dice alguna, todo lo que queráis. Y la respuesta es, todo será hecho. Claro, en el tiempo de Dios, no en el nuestro. La clave aquí es permanecer. Ese es el secreto de una oración de éxito. Permanecer, no orar un día y después el otro día dejarlo. Un día estoy envuelto en la guerra y otro día estoy tirado por el piso. ¿Sabe una cosa, hermano? Una de las cosas que he visto que no me gusta y quisiera que usted y yo se anime en este día a entender que mire, usted quiere ver una iglesia en Victoria que le destape todo el que tiene cosas escondidas. Vamos a tratar de venir los martes a la oración. Una iglesia que ora, hay poder. No hay nada oculto que Dios no vaya a revelar. Pero no es factible que una iglesia donde vienen 700 y 800 personas, un servicio aparezcan 20 personas en oración. Eso implica de que la mayor parte de la iglesia le importa un pepino la oración. Le da muy poca importancia a la que es la relación con Dios. Y después andan pidiendo en los papelitos, oren por mí. Claro que oramos, tú vamos a dejar de orar, vamos a seguir orando. ¿O no piensas tú que la mejor oración es la tuya también? Porque Dios está conociendo tu corazón. ¿Por qué no podemos estar los martes? Estamos, si alguno está enfermo o no puede venir, amén. Dios lo sabe. Pero si es porque estamos cansados, nadie vendría a la iglesia. Y Jesucristo no llamó los descansados, llamó los cansados a su reino. Fue los cansados lo que llamó. Los que estaban, los extrapiados y los cansados, vengan, que yo les voy a dar descanso. Amén. Y dice la Biblia en el libro de Lucas 18:1 sobre la oración de aquella viuda con un juez injusto. Y dice la Biblia en ese capítulo, y había una viuda y había un juez en una ciudad. Y esa viuda venía de continuo pidiéndole al juez que hiciera justicia. Yo no sé si el problema de esa viuda era una persecución. Nosotros no sabemos cuál era la situación por la cual estaba pasando esa viuda, pero dice la Biblia que venía con insistencia. Y el juez ni le temía a Dios ni respetaba a hombre. Y la Biblia continúa diciendo Jesús mismo que por la inoportunidad de la viuda, continuamente la insistencia, la perseverancia, dijo el juez, le haré justicia a esta mujer. Y digo yo, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y la encierre en el calabozo. Ah, ya también. Sí, porque el juez que era injusto. Ni le temía a Dios ni a nosotros, podía hacer con esa pobre mujer y meterle en un calabozo también, para que no lo sacara de quicio, como dice el dominicano. Y le dijo, sí, le haré justicia. Y le hizo justicia a la mujer que insistía día y noche. Usted oyó que la perseverancia. Mujer, padre de familia, madre de familia, hermano, tú que estás orando por tus hijos, que estás orando por tu esposo que hace años, que anda descarriado, que anda desordenado.
Sigue clamando a Dios, no te rindas, porque al final Dios hará justicia y te los entregará en tus manos. Bendito sea el nombre de Dios. No te rindas. No te rindas si tú estás pasando por una crisis de enfermedad. Sigue orando, porque Dios al final te dará la victoria. Si tú tienes a tu hermano perdido y tu hijo perdido en la calle, en la droga, sigue orando, porque Él sigue siendo el libertador. Él sigue siendo el que rompe la cadena. Porque si nos rendimos, termina ganando el enemigo, no gana la batalla. No te rindas. No te rindas. Porque si yo me hubiese rendido, mi esposa no estuviera aquí. Y nunca le he dado el testimonio de lo que pasó. De lo que pasó después de la operación. Un día se lo voy a dar. Para que usted vea lo que es el mundo espiritual y lo que se llama guerra espiritual, pero con palabras. No llamando demonio todo lo que ve, porque hay gente que todo lo que ve que dice un demonio. No, todo no es demonio. Pero hay que identificar las cosas. Y yo puedo decir a ustedes, hermanos, que yo oí la voz del Espíritu Santo ministrándome a mi vida, y eso fue las armas de guerra que pude utilizar para ir a decirle de frente a Satanás. Y en una conversación con gente experimentada en guerra espiritual, dice: esa arma no la habíamos conocido todavía. Yo decía: pues conócala, porque esa sí tiene validez. Dios es fiel, no te rindas. No te rindas, sigue peleando por tus hijos. Sigue peleando por tu esposo. Sigue peleando por tu trabajo. En tu trabajo te hacen la vida cuadrito. Ponlo en la mano de Dios, que Dios alinee el jefe. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le puede jalar las orejas al jefe para que te deje tranquilo. Pero si nos ponemos a maldecir al jefe, sí que nos vamos a meter en problemas. Ni tampoco maldiga el hijo, porque el diablo lo está utilizando para hacer cuantas diabluras aparecen por ahí, avergonzarnos. Sigue orando, que Él tiene la respuesta. ¿O no dice la Biblia en Jeremías 33:3? Clama a mí, que yo te responderé y te haré conocer nuevas cosas que tú no conoces. Porque el que toca le abre, el que llama le responde, y el que busca encuentra. No es tiempo para rendirnos, porque el que está con nosotros es mucho mayor que el que esté en el mundo. Amén. Cuanto más cerca de Dios, mientras más cerca del Señor estamos, podemos aprender a pensar en los pensamientos en pos de Dios. Y aquí pensamiento es la palabra de Dios. Cuanto más conocemos su palabra, tanto mejor conoceremos su voluntad. No conoces su palabra, ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios? La va a entender, la va a conocer, hará tu voluntad. O la hará la voluntad de un consejero desfasado, loco. Y por eso que hay mucha gente que toma decisiones que al final se arrepiente, pero muy tarde. Muy tarde, después que el diablo le ha dado el ñangazo. Esa palabra en español y dominicano quiere decir la mordida. Pero ya es tarde. Cuanto más se asemeje nuestra voluntad a la voluntad de Dios, cuanto más seguro tendremos una oración contestada de parte de Dios. Si tu voluntad se asemeja a la de Dios, usted puede estar seguro que ¿quién impide que Dios te conceda lo que está pidiendo? Pero si tu voluntad es contra la de Dios, te va a tener que quedar tranquilo hasta que la alinee con el propósito de Él y su voluntad. Y debemos pedirle a Dios cada día: Señor, alinea mi corazón con el tuyo. Lo ha pedido usted. Alinee mi propósito con, no lo de Dios conmigo, no. Lo mío con los de Dios. Porque la palabra de Dios nosotros no podemos juzgarla. La palabra nos juzgan a nosotros.
Nosotros no enseñamos a Dios, Dios nos enseña a nosotros. Ellas son las que nos corrigen, las que nos enseñan, las que nos redargullen, las que nos reprenden. Por eso es que tenemos que asirnos de ellas. La palabra asirnos es aferrarnos a ella. Pégase de la palabra de Dios. Y te deje tanto de vivir una vida desordenada que a Dios le tiene. Oiga, hermano, una cosa, Dios se cansa de hablar de diferente manera con la persona, y hay gente que está cansado de Dios tratar con ellos, y la copa de la ira de Dios está al borde de derramarse por la imprudencia y la sensatez de mucha gente dentro de la iglesia. No aquí, no en montones de iglesias, que quiere vivir como les da la gana y cuestionan a Raimundo y a todo el mundo. Y Dios está cansado, y la copa de la ira de Dios está pronto a derramarse. La palabra de Dios es una semilla de poder. Y con esto voy a terminar. Lo que queda lo vamos a tratar en otro día, porque por aquí no voy ni por la mitad. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y mucho más poderosa que toda espada de doble filo, que atraviesa tuétanos y coyunturas, parte el alma y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios hace lo que ningún ser humano puede hacer. Y entra donde ningún ser humano puede entrar. Es por eso que nosotros debemos leerla, escudriñarla, llenarnos de la palabra de Dios. Porque ¿de qué va a hablar si no está lleno de la palabra de Dios? Hablará de tus éxitos, de tus logros, de tu grandeza, de tus estudios. Hablará de las cosas buenas que Dios te ha dado, de la riqueza, de la casa, del carro, del buen empleo que tienes total, y el día que te mueres lo va a dejar todo. ¿Por qué no habla de Dios, que tendrás que vértela con Él tarde o temprano? Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Hebreos capítulo 4 tiene una solemne advertencia, y es que toda incredulidad no pasa por inadvertida. Dios la juzgará por el laboratorio de la palabra de Dios. Antes de hablar de la palabra como poder de Dios, quiero irme al principio del capítulo, en el capítulo 4. Y ahí nos vamos a remontar al pueblo de Israel en el desierto. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel vagó durante 40 años en el desierto, cuando debió durar una semana. Y durante esos 40 años, por su desobediencia, habiéndole Dios haber prometido un reposo, un descanso, y eso era la tierra prometida de Canaán. Pero la Biblia dice que todos los que pasaban de 20 años hacia arriba, ninguno entraron. Y usted se hace la pregunta, ¿por qué no entraron en el reposo de Dios? ¿Por qué no entraron en la promesa de Dios y la bendición que Dios le tenía? Porque Dios le había prometido una tierra que fluía leche y miel. Pero no, el pueblo de Israel durante todo el trayecto comenzó a murmurar de Moisés. Cuestionaron la autoridad de Moisés. Y todos se quedaron sepultados en el desierto. Y Dios se rebeló contra ellos. Oiga una cosa, hermano, ¿pasa eso en la iglesia de hoy? ¿O en la iglesia de hoy? Claro que sí. Uno de los espíritus más perversos que hay dentro de la iglesia es la murmuración, la detracción. O sea, la palabra detratar significa calumniar a sus líderes. Y comienzan a cuestionar lo que hizo el líder, si se puede y si no se puede, y por qué lo hizo y por qué no lo hizo. Y por qué no nos consultó al pueblo. Tengo para decir una cosa, hermano, hoy. Yo no quiero que nadie se sienta
porque estoy hablando para todo lo que se llama iglesia. Y esta tampoco no escapa a ella. ¿Acaso Dios escogió el pueblo para guiar al pueblo? Escogió líder para guiar a su pueblo. Nosotros encontramos en el libro de Números capítulo 12 que Moisés tenía dos hermanos, una llamada María y otra llamada Aarón. Y los dos ministraban, uno era el sumo sacerdote y la otra era una mujer que cantaba y agarraba el pandero. Y bueno, una tremenda mujer, pero chismosa como no había otra. Moisés escogió una mujer cusita, una mujer africana, y eso fue el punto para agarrar al pobre Aarón, porque hay gente que conducen a los otros al chisme y a la murmuración. Agarró al pobre Aarón, que era sumo sacerdote, lo agarró y lo metió en el lío y le dice: porque Dios solamente habla, ¿y por nosotros qué? Comenzó a cuestionar a Dios, perdón, a Moisés. La autoridad de Moisés la comenzaron a cuestionar. Y Dios fue quien escuchó la crítica, la murmuración. No fue Moisés. Moisés, cuando lo supo, lo que hizo fue orar. Y la Biblia dice que hombre como manso como ese no había otro. Porque en vez de sacarlo de raíz y darle un botón por allá, lo que puso fue orar por ellos. Y Dios le dijo a Moisés: salga usted y tráigame a María. Esa cacuita, tráemela aquí. Y tráeme también a Aarón. Y cuando estaban allá en el campamento, Dios comenzó a reclamarle que por qué había cuestionado la autoridad de Moisés. Y allí hubo un gran problema. No quiero hacerle muchos detalles porque me voy a coger mucho tiempo. ¿Cuántos conocen esa historia? Pues nada más y nada menos que Dios lo que hizo fue descenderle lepra a María por chismosa, por calumniadora, por murmuradora, por detractora, y tuvo que ser sacada fuera del campamento durante 7 días. Y durante esos 7 días fueron 7 días donde el campamento no pudo moverse por culpa de esa mujer. La iglesia deja de lograr cosas por culpa de muchos detractores y chismosos. Y le van a dar cuenta a Dios. Tendrá que darle cuenta a Dios. Porque han dejado que el corazón se elimine de amargura, de resentimiento. Y cuando la amargura llega al corazón de un ser humano, lo que comienza es a difamar y se rebelan contra la autoridad delegada de Dios. Trayendo juicio. Porque el juicio no se va a detener. Yo le digo en esta tarde: ten mucho cuidado, porque la iglesia no es de los hombres de Dios. Y Dios pelea por su iglesia. Y el que choca contra la roca, por la roca será destruido, porque la roca es Cristo. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. En el 14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero en el verso 15 dice: mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia, que brotándola una raíz de amargura, muchos han sido traspasados y muchos han sido contaminados. Voy a explicar eso. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol? Traspasados y contaminando a otros. Lo primero que hace un murmurador es que busca y termina contaminando a medio mundo. Y los incautos y los ingenuos y los simples se dejan contaminar. ¿Sabe por qué se dejan contaminar? Por falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? Terminan contaminando a medio mundo, a Raimundo y a todo el mundo, pero a lo que se dejan contaminar. Una raíz de amargura te impedirá tener una buena relación con Dios. Una raíz de amargura te impedirá tener una oración de éxito. Una raíz de amargura te va a hacer inútil
hasta para favorecer tus propios hijos a quienes están alrededor de ti. Porque un amargado, ¿qué puede dar? Amargura. Una gente infectada por una plaga tan dañina como es la amargura, termina matando a todo el que está alrededor, porque le matan la fe, le quitan el ánimo. Y los que profieren por ahí hablar mal, y que el pastor, y que el fulano, y que el sutanejo, y que el perencejo. Hermano, la palabra de Dios es espada de doble filo, que corta para allá, pero corta para acá. Y ellas son implacables, porque los efectos, tarde que temprano, van a venir. Quiero terminar hoy, porque quiero que esto que le prediqué hoy se le quede en lo más profundo. No quiero que se le olvide. ¿Saben una cosa, hermano? Voy a decirle esto con todas. Nuestros pastores no están aquí, pero este que está aquí, este que usted está viendo aquí, amo a mis pastores y amo todo aquel que ha estado y que se fue por alguna razón o no. Amo los que se fueron y amo los que se quedaron, pero amo mucho más a Dios y su iglesia que al que se quedó o al que se fue. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es del Señor. Y digo como dijo David: tus enemigos son mis enemigos. Se opone a la obra de Dios, tendrá problemas con Dios. Pero si tengo que confrontarte, te puedo confrontar con la Biblia, no para hacerte daño, sino para hacerte bien. Dios le bendiga, Dios le guarde. Póngase de pies.